Mi esposo confiaba tanto en la bondad de las personas que cometió el mayor error de nuestras vidas, regaló nuestra casa al yerno. Lo hizo con amor, con fe, y yo no imaginaba que, después de su muerte, esa misma casa se convertiría en mi peor pesadilla. Me llamo Elena Vázquez. Tengo 71 años, y lo que voy a contarles aquí es una historia real que cambió mi vida para siempre. Es la historia de cómo mi propio esposo, por amor y confianza ciega, firmó mi sentencia de abandono sin saberlo. Es la historia de cómo descubrí que las personas que más amas pueden convertirse en extraños que te echan de tu propia casa. Pero también es la historia de cómo una mujer de mi edad puede levantarse del suelo y construir algo hermoso con los pedazos rotos de su corazón. Todo comenzó con una decisión que mi esposo Raúl tomó 2 años antes de morir. Una decisión que él creyó que era un acto de generosidad, pero que se convirtió en la puerta que mis propios familiares usarían para sacarme de la única vida que conocía. Cuando Raúl murió de un infarto fulminante, yo no solo perdí el amor de mi vida, perdí mi hogar, mi dignidad y la confianza en el ser humano. Pero lo que ellos no sabían es que estaban despertando a una mujer que había estado dormida durante décadas. Mi esposo Raúl era de esas personas que ven bondad donde otros ven oportunidad. Durante 40 años, trabajamos juntos, lado a lado, construyendo nuestra vida desde cero. Él era carpintero y yo costurera. Nos levantábamos antes del amanecer y nos acostábamos cuando ya no podíamos más. Cada peso que ganábamos, lo invertíamos en nuestra casita, en nuestra hija Lucía, en nuestros sueños. Era una casa modesta, pero llena de amor, con un patio donde cultivábamos tomates y hierbas aromáticas, con una sala donde recibíamos a los vecinos para celebrar cumpleaños, y donde Lucía hizo sus tareas durante toda su infancia. Cuando Lucía se casó con Santiago, Raúl se emocionó como si fuera su propio hijo. Santiago era ingeniero, venía de una familia acomodada, y mi esposo siempre sintió que nuestra hija había encontrado la estabilidad que nosotros nunca pudimos darle completamente. Pero Raúl tenía una forma muy particular de demostrar cariño. Daba todo lo que tenía, sin pensar en las consecuencias. Un día llegó a casa con una sonrisa enorme, y me dijo que había tomado la decisión más importante de su vida. Había ido al notario, y había puesto nuestra casa a nombre de Santiago. Recuerdo que sentí como si me hubieran echado agua fría por todo el cuerpo. Le pregunté por qué había hecho eso sin consultarme. Él me abrazó y me explicó que quería darle seguridad a los jóvenes, que así Santiago se sentiría realmente parte de la familia, que era su forma de demostrar confianza en vida, y no después de muerto. Yo traté de hacerle entender que me parecía precipitado, que podíamos haber esperado, que al menos podríamos haberlo puesto a nombre de Lucía, pero Raúl ya había decidido. Me pidió que confiara en él, como había hecho toda la vida, y yo, como siempre, terminé aceptando su decisión. Santiago recibió la noticia con sorpresa, pero después nos agradeció con lágrimas en los ojos. Dijo que se sentía honrado por la confianza, que jamás nos fallaría, que esa casa siempre sería nuestro hogar. Lucía también lloró de emoción y nos abrazó diciéndonos que éramos los mejores padres del mundo. Durante esos días, nuestra casa se llenó de una felicidad especial. Raúl caminaba orgulloso, sintiéndose el patriarca más generoso del barrio. Y yo, aunque tenía una pequeña inquietud en el pecho, me dejé contagiar por su alegría. Los primeros meses después de la donación fueron hermosos. Santiago se comportaba como el yerno perfecto, nos consultaba para cualquier cambio en la casa, nos incluía en todas las decisiones familiares, incluso empezó algunos proyectos de mejora que Raúl siempre había soñado hacer. Pintamos la fachada, arreglamos el techo, renovamos la cocina. Parecía que la decisión de Raúl había sido acertada. La familia estaba más unida que nunca, y yo empecé a sentir que mis temores habían sido infundados. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que nuestros instintos raramente se equivocan. 2 años después de aquella donación, en una mañana de marzo que comenzó como cualquier otra, Raúl se desplomó en el patio mientras regaba sus plantas. El infarto fue fulminante. Para cuando llegué corriendo,
él ya se había ido. En ese momento, yo no sabía que junto con mi esposo, también estaba muriendo la mujer que había sido durante 70 años. No sabía que estaba a punto de descubrir de qué está hecha realmente una persona cuando pierde todo lo que creía seguro. El funeral fue hermoso. Toda la comunidad vino a despedir a Raúl. Santiago organizó todo con mucho cariño. Lucía no se separó de mí ni un momento, y yo me sentí acompañada en mi dolor. Durante las primeras semanas, ellos se desvivieron por cuidarme. Santiago me traía el desayuno a la cama. Lucía se quedaba conmigo por las noches cuando no podía dormir. Pensé que, a pesar de la inmensa tristeza, podríamos seguir siendo una familia unida. Pensé que el amor que Raúl había sembrado durante tantos años iba a protegerme para siempre. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal, porque lo que viene después te va a impactar aún más. Pero el duelo tiene una forma extraña de revelar la verdadera naturaleza de las personas. Pasado el primer mes, cuando las visitas de pésame se acabaron y la rutina volvió a la casa, empecé a notar pequeños cambios que al principio traté de ignorar. Santiago ya no me consultaba cuando quería mover un mueble o cambiar algo en la decoración. Lucía ya no se sentaba conmigo en las tardes a tomar café como hacíamos antes. Poco a poco, me fui convirtiendo en una espectadora silenciosa de los cambios que ocurrían en lo que había sido mi hogar durante 40 años. El primer cambio grande fue el sofá de la sala. Era un sofá viejo, es cierto, pero tenía un valor sentimental enorme para mí. Ahí había amamantado a Lucía, ahí había consolado a Raúl cuando perdió trabajo, ahí habíamos visto crecer a nuestra hija y habíamos soñado juntos con el futuro. Una mañana me levanté y había desaparecido. En su lugar había un juego de muebles modernos, elegantes, pero completamente ajenos a todo lo que esa casa había sido. Cuando le pregunté a Lucía qué había pasado con nuestro sofá, me miró con una sonrisa incómoda y me dijo que Santiago había decidido renovar la sala, que el sofá viejo ya no combinaba con la decoración nueva. Después fueron las cortinas que yo misma había cosido, reemplazadas por persianas modernas. Luego fue mi máquina de coser, que Santiago movió al cuarto de los trastos porque según él estorbaba en la sala. Cada cambio era pequeño, pero cada uno era como una pequeña muerte de la mujer que había sido. Me di cuenta de que estaba viendo cómo borraban meticulosamente todos los rastros de la vida que Raúl y yo habíamos construido en esa casa. Lo que más me dolía era la actitud de Lucía, mi hija, que durante 35 años había sido mi compañera, mi confidente, mi razón de vivir. Ahora me hablaba con una paciencia forzada, como si fuera una visita que se había quedado demasiado tiempo. Cuando yo trataba de opinar sobre algún cambio en la casa, ella me decía con voz suave pero firme que ahora Santiago era el dueño, que teníamos que respetar sus decisiones. Era como si hubiera olvidado completamente que yo había criado mis plantas en ese patio, que había cocinado miles de comidas en esa cocina, que había limpiado cada rincón de esa casa durante décadas. Los horarios también cambiaron. Santiago estableció nuevas rutinas que, según él, eran más organizadas y eficientes. El desayuno era a las 7 en punto, el almuerzo a las 12:30, la cena a las 7 de la noche. Si yo llegaba aunque fuera 5 minutos tarde, ya habían empezado sin mí. Al principio pensé que era solo una cuestión de adaptación, que todos estábamos aprendiendo a vivir sin Raúl y que necesitábamos estructuras nuevas, pero pronto me di cuenta de que esas rutinas no habían sido pensadas conmigo en mente. Una tarde, mientras trataba de preparar un café en la cocina, Santiago entró y me dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, que había reorganizado los horarios de uso de los espacios comunes, para que todos pudiéramos convivir mejor. Me explicó que la cocina estaría disponible para mí de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. El resto del tiempo, prefería que no la usara para evitar cruces innecesarios. Me quedé tan sorprendida que no supe qué responder. Era mi coquina, la cocina donde había cocinado para mi familia durante 4 décadas. Y ahora tenía horarios restringidos para usarla. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue cuando empezaron a llegar las visitas de Santiago. Eran sus amigos del trabajo, sus primos,
gente que yo no conocía. Cuando Vini, Lucía y Santiago se comportaban como los perfectos anfitriones de la casa. Me presentaban brevemente como la mamá de Lucía, y después prácticamente me ignoraban durante toda la velada. Una noche, mientras servían cena para 8 personas en mi propio comedor, me di cuenta de que no me habían puesto cuando le pregunté a Lucía si podía acompañarlos. Me miró nerviosa y me dijo que era una cena de trabajo de Santiago, que yo estaría más cómoda cenando en la cocina. Esa noche, mientras comía sola en la cocina escuchando las risas que venían del comedor, entendí que ya no era parte de la familia que había en esa casa. Era una intrusa tolerada, una carga que había que sobrellevar con paciencia. El hombre que había recibido nuestra casa como un regalo de amor, la había convertido en un territorio donde yo ya no tenía lugar. Y mi propia hija había elegido su lado. Las conversaciones entre Lucía y Santiago se volvieron cada vez más francas delante de mí, como si yo fuera invisible. Hablaban de planes para la casa, de viajes que querían hacer, de cambios que querían implementar, y nunca me incluían ni me consultaban. Un día los escuché discutiendo sobre mi presencia ahí. Santiago decía que necesitaban su espacio como pareja, que tener a la suegra viviendo con ellos estaba afectando su intimidad. Lucía le daba la razón, pero le pedía paciencia, porque yo todavía estaba de duelo. Él le respondió que el duelo no podía durar para siempre, que yo tenía que entender que las cosas habían cambiado. Durante esas semanas terribles, yo trataba de mantener la dignidad. Me levantaba temprano, mantenía mi habitación impecable, trataba de no hacer ruido, de no molestar. Había días en que prácticamente no salía de mi cuarto, para evitar incomodar con mi presencia. Me había convertido en una fantasma en mi propia casa, caminando de puntillas por espacios donde antes había reinado con naturalidad. Era como si el duelo por Raúl hubiera sido reemplazado por el duelo por la mujer que yo había sido. Una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, porque había llegado tarde, al horario establecido, escuché a Santiago hablar por teléfono con su madre. Le decía que la situación en casa se estaba volviendo insostenible, que yo no entendía, que ahora él era el dueño, que necesitaba que alguien me hiciera entender que tenía que buscar otro lugar donde vivir. Cuando colgó, se quedó parado en la puerta de la cocina mirándome. Yo fingí que no había escuchado nada, pero ambos sabíamos que había llegado el momento de una conversación que ninguno de los dos quería tener. ¿Te está gustando esta historia? Compártela con alguien que necesite escucharla, porque lo que viene después es impactante. Esa conversación llegó una tarde de jueves, mientras yo estaba en el patio, tratando de salvar las plantas de Raúl, que Santiago había dicho que daban demasiado trabajo. Él se acercó con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante las últimas semanas, y me dijo que necesitábamos hablar. Lucía apareció detrás de él, con la mirada baja, como una niña que sabe que está a punto de hacer algo malo, pero no tiene valor para impedirlo. Santiago se sentó frente a mí, con la actitud de un ejecutivo que está a punto de despedir a un empleado problemático. Me habló de una forma que jamás olvidaré, con una paciencia condescendiente que era más hiriente que cualquier grito. Me dijo que entendía que la muerte de Raúl había sido muy dura para mí, pero que yo tenía que comprender que la vida seguía adelante. Me explicó que él y Lucía necesitaban su espacio como pareja joven, que mi presencia constante en la casa estaba creando tensiones innecesarias, que sería mejor para todos si yo encontrara un lugar más apropiado para una mujer de mi edad. Mientras él hablaba, yo miraba a mi hija buscando alguna señal de rebeldía, algún gesto que me dijera que ella no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, pero Lucía mantenía la vista fija en el suelo, asintiendo levemente cada vez que Santiago hacía una pausa. Cuando terminó su discurso, le pregunté directamente a mi hija si eso era lo que ella también quería. Levantó la mirada por primera vez en toda la conversación y me dijo, con una voz tan baja que tuve que hacer esfuerzo para escucharla, que tal vez sería lo mejor para todos. En ese momento sentí como si me hubieran arrancado algo vital del pecho. No era solo el rechazo lo que me dolía, era la cobardía. Era ver cómo mi propia hija
no tenía el valor de defender a la mujer que la había criado, que había sacrificado sus propios sueños para darle a ella una vida mejor. Santiago continuó hablando sobre opciones, sobre residencias para adultos mayores, sobre apartamentos pequeños que serían más adecuados para mí. Hablaba como si estuviera haciendo un favor enorme, como si fuera un acto de generosidad, ayudarme a encontrar otro lugar donde vivir. Le pregunté si había olvidado que esa casa había sido mi hogar durante 40 años, que cada ladrillo había sido pagado con el trabajo de sus manos y las mías, que cada rincón tenía memorias de una vida entera. Santiago me respondió con una paciencia exasperante, que él entendía mi apego emocional, que legalmente la casa era suya ahora, que Raúl había tomado esa decisión, pensando en el futuro de ellos como pareja. Me dijo que yo estaba viviendo en el pasado, que tenía que aceptar la realidad y adaptarme a los cambios. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cada sacrificio que había hecho por mi familia, cada vez que había puesto sus necesidades antes que las mías, cada sueño que había abandonado para asegurarme de que Lucía tuviera todo lo que necesitaba. Recordé las noches que había pasado cuidándola cuando estaba enferma, los trabajos extra que había tomado para pagarle la universidad, las veces que había defendido sus decisiones, incluso cuando no estaba de acuerdo con ella. Y ahora esa misma hija me estaba pidiendo que me fuera de la casa que había sido mi refugio durante toda mi vida adulta. Al día siguiente, Santiago intensificó su campaña. Había impreso información sobre varios lugares donde yo podría vivir en residencias para adultos mayores, apartamentos para personas de la tercera edad, incluso algunas casas de huéspedes. Me presentó todo con la eficiencia de un agente inmobiliario, explicándome las ventajas de cada opción. Me decía que en esos lugares yo tendría compañía de personas de mi edad, que no tendría que preocuparme por el mantenimiento de una casa, que sería más independiente. Cada argumento era lógico, pero todos ignoraban completamente lo que esa casa significaba para mí. Lucía empezó a evitarme por completo. Salía temprano en la mañana y regresaba tarde en la noche. Cuando coincidíamos en algún espacio de la casa, me hablaba con esa cortesía fría que se usa con los extraños. Ya no me preguntaba cómo había dormido, ya no se interesaba por mis cosas, ya no me contaba sobre su día. Era como si hubiera construido una pared invisible entre nosotras, y cada día esa pared se hacía más alta y más gruesa. Una mañana, mientras desayunaba en la cocina durante mi horario permitido, Santiago entró con un folder lleno de papeles. Se sentó frente a mí y me dijo que había estado investigando mis opciones, que había encontrado lugares muy buenos donde yo podría ser feliz. Sacó fotografías de un apartamento pequeño en un conjunto residencial para adultos mayores que estaba a media hora de ahí. Me explicó que tenía una habitación, una cocineta, un baño privado y que había actividades programadas para los residentes. Me dijo que el costo era razonable y que ellos estaban dispuestos a ayudarme con el depósito inicial. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero él me respondió que el tiempo se estaba agotando. Me explicó que la situación actual no era sostenible para nadie, que yo misma me daría cuenta de que sería más feliz en un lugar donde fuera realmente bienvenida. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en terciopelo. Cada frase sonaba razonable, pero todas juntas formaban un mensaje muy claro. Ya no me querían ahí. Esa tarde, mientras estaba en mi habitación, mirando las pocas pertenencias que me quedaban después de todos los cambios que habían hecho en la casa, escuché voces en la sala. Era Santiago hablando con unos amigos que habían venido a visitarlo. Les estaba contando sobre la situación con la suegra, como si yo fuera un problema que necesitaba solución. Los escuché reír cuando él imitó mi forma de caminar despacio por la casa. Uno de sus amigos le dio consejos sobre cómo manejar ese tipo de situaciones, con firmeza, pero sin parecer cruel. En ese momento entendí que para Santiago yo no era una persona con sentimientos, recuerdos y derechos. Era un obstáculo, un inconveniente que había heredado junto con la casa y del que tenía que deshacerse de la manera más rápida y eficiente posible. Y lo más doloroso de todo
era que mi propia hija había elegido ser cómplice de esa crueldad en lugar de defender a la mujer que le había dado la vida. La gota que derramó el vaso llegó el viernes por la noche. Habían organizado una cena para celebrar el cumpleaños de Santiago, y durante toda la semana habían estado haciendo preparativos. Yo asumí que estaría incluida, que después de todo seguía siendo parte de la familia, pero cuando llegó la noche, me di cuenta de que no habían contado conmigo. La mesa estaba puesta para 8 personas. Había flores, velas, la vajilla buena que yo había guardado durante años, para ocasiones especiales. Cuando bajé arreglada para la cena, Santiago me miró sorprendido y me dijo que era una cena íntima, que yo estaría más cómoda cenando en mi habitación. Esa noche, mientras escuchaba las risas y los brindis que venían del comedor, tomé la decisión más difícil de mi vida. Ya no podía seguir fingiendo que esa humillación constante era normal, que merecía ser tratada como una carga, que tenía que aceptar la caridad disfrazada de paciencia. Mi esposo había querido proteger a nuestra familia con su generosidad, pero había terminado entregándome a la crueldad de personas que habían olvidado lo que significaba el respeto y la gratitud. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No había dormido nada, pero tenía una claridad mental que no había sentido en meses. Mientras todos dormían, caminé por la casa en silencio, tocando cada superficie, recordando cada momento feliz que había vivido en esos espacios. Acaricié la pared de la cocina, donde habíamos marcado la estatura de Lucía mientras crecía. Miré por última vez el patio donde Raúl había sembrado sus plantas. Respiré el aroma que todavía conservaba su habitación. No era despedida, era un funeral. Estaba enterrando a la mujer que había sido en esa casa. Saqué una maleta pequeña del closet y empecé a empacar. No llevé mucho en algunas mudas de ropa, mi álbum de fotos, el pañuelo que Raúl usó en nuestra boda, mis documentos personales y un cuaderno donde había empezado a escribir durante las noches de insomnio. Cada objeto que ponía en la maleta era una decisión dolorosa. Había tantas cosas que quería llevar, tantos recuerdos materiales de una vida entera, pero entendí que tenía que viajar ligera hacia esta nueva etapa que se me imponía. Escribí 2 cartas, una para Lucía y otra para Santiago. En la de mi hija le recordé todos los momentos hermosos que habíamos vivido juntas, todas las veces que me había dicho que yo era la mejor mamá del mundo, todos los planes que habíamos hecho para envejecer juntas. Le escribí que entendía su decisión, que no la juzgaba por elegir a su esposo sobre su madre, pero que no podía seguir siendo testigo de cómo borraban mi existencia de la casa donde había sido feliz. Le dije que la amaría siempre, pero que necesitaba encontrar un lugar donde pudiera volver a sentirme humana. La carta para Santiago fue más corta, pero más directa. Le agradecí por hacerme entender que había una mujer fuerte dentro de mí, que había estado dormida durante demasiado tiempo. Le dije que él había recibido una casa, pero que yo me llevaba conmigo el hogar, porque el hogar no son las paredes, son los recuerdos y el amor que se vive dentro de ellas. Le escribí que esperaba que fuera feliz en la casa que mi esposo le había regalado, pero que yo ya no formaría parte de su felicidad ni de su incomodidad. Dejé las cartas sobre la mesa del comedor, junto con las llaves de la casa que habían sido mías durante 40 años. Tomé mi maleta, miré una última vez hacia la habitación donde Lucía dormía con su esposo, y salí cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Era muy temprano, el sol apenas estaba saliendo, y las calles estaban vacías. Caminé despacio hacia la parada del autobús, sintiendo que cada paso me alejaba, no solo de esa casa, sino de la vida que había conocido hasta entonces. No tenía un plan definido. Sabía que en el centro de la ciudad había pensiones baratas, donde podría quedarme mientras decidía qué hacer con el resto de mi vida. Durante el viaje en autobús, miré por la ventana los paisajes que se movían rápidamente, y me di cuenta de que por primera vez en décadas no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Era aterrador, pero también tenía algo de liberador. Ya no tenía que preocuparme por horarios impuestos, por caminar en puntillas, por hacer que mi presencia fuera invisible.
Encontré una habitación en el patio trasero de una casa en un barrio popular. La dueña era una señora mayor, llamada Carmen, que me alquiló el cuarto sin hacer muchas preguntas. Era pequeño, con una cama individual, un armario viejo y un baño compartido, pero tenía una ventana que daba al patio donde había plantas y se escuchaban pájaros. Cuando cerré la puerta de esa habitación humilde, lloré como no había llorado desde el funeral de Raúl. Pero esta vez no lloraba solo por tristeza, lloraba también por rabia, por impotencia, por la sensación de haber sido traicionada por las personas en las que más había confiado. Los primeros días fueron terribles. Me despertaba en las mañanas sin saber qué hacer con tantas horas vacías por delante. No tenía rutinas, no tenía propósito, no tenía nadie que me necesitara. Caminaba por las calles del barrio como una sonámbula, observando la vida de otras personas, preguntándome cómo había llegado a ese punto. Había momentos en que me arrepentía de haber salido de la casa, en que pensaba que tal vez podría haber soportado un poco más de humillación a cambio de mantener algún tipo de contacto con mi hija. Pero entonces recordaba la cara de Santiago cuando me dijo que necesitaba límite. Recordaba la mirada esquiva de Lucía cuando le preguntaba si realmente quería que me fuera. Recordaba las risas en el comedor mientras yo cenaba sola en la cocina, y entendía que había tomado la única decisión digna que me quedaba. Prefería la soledad honesta de esa habitación pequeña que la compañía falsa de personas que me veían como una carga. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por el parque del barrio, me senté en una banca y saqué el cuaderno donde había empezado a escribir. Escribía en él: me regaló una casa y ella me quitó el hogar. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente como un mantra. Raúl había actuado con amor, pero había sido un amor ciego, que no calculó las consecuencias. Mi hija había actuado con cobardía, eligiendo la comodidad sobre la lealtad, y yo había actuado con dignidad, eligiendo la incertidumbre sobre la humillación. Durante esas primeras semanas, esperé que Lucía me llamara. Cada vez que sonaba un teléfono en la casa donde vivía, mi corazón se aceleraba pensando que podría ser ella. Imaginaba conversaciones donde me pedía perdón, donde me decía que había entendido su error, donde me suplicaba que regresara. Pero los días pasaban, y el teléfono nunca sonaba para mí. Poco a poco fui entendiendo que mi hija había elegido su lado de manera definitiva, que mi salida de la casa había sido vista como una solución conveniente, y no como una tragedia familiar. El dinero que tenía ahorrado se estaba acabando rápidamente. La pensión era barata, pero yo no tenía ingresos, y a los 71 años, las oportunidades laborales son muy limitadas. Una noche, mientras calculaba cuánto dinero me quedaba y cuánto tiempo podría sostenerme con él, entendí que tenían que suceder dos cosas. O me rendía y regresaba a suplicar un lugar en la casa que había sido mía, o encontraba la manera de construir una vida nueva desde cero. Y yo ya había decidido que nunca más iba a suplicar por amor, ni por un lugar en el mundo. Esa noche escribí en mi cuaderno a Nené a los 71 años. Estoy aprendiendo que nunca es demasiado tarde para renacer. Pero renacer duele más que morir. No sabía entonces que esas palabras se convertirían en la filosofía que me guiaría durante los meses más difíciles y más transformadores de mi vida. No sabía que estaba a punto de descubrir talentos que había tenido dormidos durante décadas, ni que iba a conocer personas que me devolverían la fe en la bondad humana. Durante mis caminatas matutinas por el barrio, empecé a notar cosas que antes habían sido invisibles para mí. Había una señora mayor que vendía flores secas en la esquina del parque. Siempre estaba ahí, llueva o haga sol, con una sonrisa tranquila y una palabra amable para cada persona que pasaba. Un día me acerqué a comprarle unas flores, más por hacer conversación que por necesidad real. Se llamaba Olga, tenía 82 años, y había empezado a vender flores después de enviudar, porque, según mi deyo, necesitaba una razón para levantarse cada mañana. Doña Olga tenía una sabiduría especial para detectar almas heridas. Sin que yo le contara nada sobre mi situación, ella empezó a hablarme sobre el arte de reinventarse
cuando la vida te quita todo lo que creías que te definía. Me contó que había pasado 50 años siendo solo la esposa de don Roberto, y que cuando él murió, no sabía quién era ella sola. Me dijo que había llorado durante 3 meses, pensando que su vida había terminado, hasta que un día se dio cuenta de que tenía 2 opciones: a morirse en vida, o descubrir qué más había dentro de ella. Nuestras conversaciones se volvieron parte de mi rutina diaria. Cada mañana compraba mi café en la tienda de la esquina, y me sentaba con doña Olga mientras ella acomodaba sus flores. Me hablaba de clientes que habían venido a comprarle flores para bodas, funerales, reconciliaciones, y de cómo cada flor tenía una historia diferente. Un día me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente en Yelén. Tienes que hacer algo que solo tú sepas hacer, algo que cuando la gente lo vea, digan, esto lo hizo ella, y nadie más en el mundo podría haberlo hecho igual. Esa tarde, mientras estaba en mi habitación pensando en las palabras de doña Olga, recordé algo que había olvidado por completo durante años. Cuando Lucía era pequeña, yo bordaba montelis, servilletas, blusas, vestidos. Era más que una habilidad. Era mi forma de crear belleza en un mundo que a veces parecía muy áspero. Había dejado de hacerlo cuando Lucía creció, cuando las responsabilidades de la casa y el trabajo se volvieron más demandantes, cuando la vida se convirtió en una rutina de supervivencia más que de creación. Busqué en mi maleta y encontré un pequeño estuche con agujas e hilos que había empacado sin siquiera pensarlo. Era como si mis manos hubieran sabido, antes que mi mente, que iba a necesitar esas herramientas para reconstruir mi vida. Compré un pedazo de tela en una mercería del barrio y empecé a bordar. Al principio mis dedos estaban torpes, oxidados por años sin práctica, pero poco a poco la memoria muscular regresó. Cada puntada era una meditación, cada color una pequeña decisión que me devolvía el control sobre algo, aunque fuera mínimo. El primer bordado que terminé fue un pañuelo con flores pequeñas en las esquinas. Era sencillo, pero cuando lo miré terminado, sentí un orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Era algo hermoso que había salido de mis manos, algo que existía en el mundo porque yo lo había creado. Carmen, la dueña de la casa donde vivía, lo vio secándose en el patio y se emocionó tanto que me pidió que le hiciera uno igual para regalárselo a su nieta. Esa fue mi primera venta en décadas. Carmen me pagó más de lo que yo había pedido y me dijo que tenía un talento especial, que mis bordados tenían algo diferente a todo lo que había visto. Me sugirió que hiciera más piezas, que tal vez podría venderlas en el mercado los fines de semana. La idea me daba miedo y emoción al mismo tiempo. ¿Era posible que a los 71 años pudiera empezar una nueva carrera? ¿Era posible que mis manos arrugadas pudieran crear algo que otras personas quisieran comprar? Empecé a bordar obsesivamente. Me levantaba al amanecer y bordaba hasta que la luz natural ya no me permitía ver bien las puntadas. Cada pieza era diferente, pero todas llevaban algo de mi historia, de mi dolor transformado en belleza. Bordé servilletas con pájaros que parecían estar volando hacia la libertad, manteles con flores que parecían crecer desde las lágrimas, blusas con diseños que contaban historias sin palabras. Era como si toda la emoción que había reprimido durante esos meses de humillación estuviera saliendo a través de mis dedos. Una mañana, mientras bordaba en el patio, llegó Sofía, la nieta adolescente de Carmen. Era una chica moderna, siempre con el teléfono en la mano, pero cuando vio mis bordados, se quedó fascinada. Me dijo que nunca había visto algo tan hermoso hecho a mano, que todo lo que conocía era fabricado en máquinas. Le enseñé algunos puntos básicos, y se quedó toda la tarde aprendiendo. Aunties do hers. Me preguntó si tenía redes sociales para mostrar mi trabajo. Cuando le dije que no sabía ni qué era eso, se ofreció a ayudarme. Sofía creó un perfil para mí en una aplicación donde la gente comparte fotos. Tomó fotografías profesionales de mis bordados, escribió descripciones hermosas de cada pieza y las subió a lo que ella llamaba mi tienda virtual. Al principio yo no entendía cómo funcionaba todo eso, pero poco a poco empecé a ver que llegaban mensajes de personas interesadas en comprar mis trabajos. Había gente que vivía en otras ciudades
incluso en otros países, que quería tener algo bordado por mis manos. Las primeras ventas por internet fueron un milagro para mí, no solo porque necesitaba el dinero, sino porque cada venta era una validación de que tenía valor como persona creativa, de que podía aportar algo hermoso al mundo. Cada comentario positivo de un cliente era como un bálsamo para mi autoestima herida. Había personas que me escribían contándome que mis bordados les recordaban a sus abuelas, que sentían amor y cuidado en cada puntada, que mis piezas tenían un alma que no encontraban en productos comerciales. Con las ganancias de mis primeras ventas, pude mejorar mi situación. Compré más hilos, telas de mejor calidad, mejores agujas. También pude pagarle a Carmen algunos meses por adelantado, lo que me dio una sensación de seguridad que no había tenido desde que salí de la casa. Pero más importante que la estabilidad económica era la sensación de propósito que había recuperado. Cada mañana me levantaba emocionada por ver qué iba a crear ese día, qué historia iba a contar con mis manos. Una tarde, mientras bordaba una blusa especialmente complicada, me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Lucía y Santiago con resentimiento. El dolor seguía ahí, siempre iba a estar ahí, pero ya no era lo único que definía mis días. Tenía clientes que esperaban mis trabajos, tenía proyectos que me emocionaban, tenía una nueva identidad que había construido yo sola. Ya no era solo la mamá abandonada o la suegra molesta. Era Elena, la bordadora, la artesana, la mujer que creaba belleza con sus propias manos. Doña Olga notó el cambio en mí antes que yo misma. Un día me dijo que mis ojos habían recuperado una luz que había estado apagada durante mucho tiempo. Me dijo que cuando me conoció, parecía un fantasma de mí misma, pero que ahora volvía a parecer una mujer completa. Sus palabras me hicieron llorar, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante esos meses. Eran lágrimas de gratitud, de asombro por mi propia capacidad de resiliencia, de amor propio recién descubierto. Esa noche escribí en mi cuaderno: pensé que ellos me habían quitado todo, pero resulta que solo me quitaron las cosas que no eran realmente mías. Lo que is my own, lo que viene de adentro. Eso nadie puede quitármelo. No sabía entonces que esas palabras se convertirían en el lema de la nueva vida que estaba construyendo. Una vida donde yo era la protagonista de mi propia historia, en lugar de ser un personaje secundario en la historia de otros. Después de 6 meses, bordando y vendiendo mis creaciones, había logrado algo que no esperaba: una pequeña reputación en el barrio. Las señoras venían a pedirme que les bordara manteles para ocasiones especiales. Madres jóvenes me encargaban blusas únicas para sus hijas. Incluso novias me buscaban para bordar detalles en sus vestidos de boda. Cada encargo era una historia nueva, una oportunidad de crear algo que marcaría momentos importantes en la vida de otras personas. Me había convertido en parte de sus celebraciones, de sus tradiciones familiares, pero yo tenía una herida que seguía sangrando por dentro. No era solo el abandono de mi hija lo que me dolía, era la injusticia de todo lo que había pasado. Era saber que Santiago había recibido como regalo la casa donde yo había invertido 40 años de mi vida y que después me había echado como si fuera una intrusa. Era recordar la cobardía de Lucía, su incapacidad para defender a la mujer que la había criado. Era la sensación de que todo había quedado impune, de que ellos habían ganado y yo había perdido. Una tarde, mientras bordaba y le contaba mis preocupaciones a doña Olga, ella me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente en Elena. La mejor venganza no es el odio, es la justicia. Y a veces la justicia necesita ayuda para llegar. Me explicó que tenía un amigo que era abogado, un hombre mayor que se había especializado en casos de familia, especialmente en situaciones donde adultos mayores habían sido maltratados o abandonados por sus propios hijos. Al principio, la idea me daba miedo. No quería parecer una mujer vengativa. No quería crear más problemas. Pero doña Olga me hizo entender que no se trataba de venganza. Se trataba de dignidad. Me dijo que lo que Santiago y Lucía habían hecho conmigo no era solo moralmente cuestionable, sino que probablemente también era legalmente cuestionable. Me explicó que existían leyes que protegían a los adultos mayores
del abandono familiar, especialmente cuando había habido una situación de dependencia y cuidado mutuo durante años. El abogado se llamaba Don Marcos, tenía 75 años, y cuando doña Olga me lo presentó, inmediatamente sentí que era una persona en la que podía confiar. Me recibió en su pequeña oficina un sábado por la mañana, me sirvió café casero, y me pidió que le contara toda mi historia desde el principio. Mientras yo hablaba, él tomaba notas, hacía preguntas específicas, me pedía fechas y detalles que yo pensé que no eran importantes. Cuando terminé de contar todo, don Marcos se quedó callado durante varios minutos, revisando sus notas. Finalmente me miró y me dijo que tenía un caso sólido para demandar por abandono afectivo y maltrato familiar. Me explicó que aunque Santiago era legalmente el dueño de la casa, existían precedentes legales que protegían a adultos mayores que habían sido expulsados de hogares donde habían vivido durante décadas, especialmente cuando había habido una relación de dependencia y cuidado mutuo. Me explicó que podíamos demandar no solo a Santiago, sino también a Lucía, porque como hija tenía obligaciones legales de cuidado hacia mí que había incumplido. Me dijo que aunque probablemente no podríamos recuperar la casa, sí podríamos obtener una compensación económica por los años de trabajo no remunerado que había invertido en ese hogar, por el maltrato psicológico que había sufrido y por el abandono injustificado del que había sido víctima. La idea de enfrentarme legalmente a mi propia hija me aterrorizaba, pero don Marcos me ayudó a entender que no se trataba de destruir a Lucía, sino de establecer que mi vida tenía valor, que mi dignidad merecía respeto, que las acciones tienen consecuencias. Me dijo que muchas veces las familias solo entienden la gravedad de sus actos cuando se ven enfrentadas a las consecuencias legales de los mismos. Decidí seguir adelante con la demanda. Don Marcos me ayudó a recopilar todas las pruebas necesarias, fotografías de la casa que demostraban mi vida ahí durante décadas, testimonios de vecinos que confirmaban mi rol en el hogar, documentos que probaban mi contribución económica al mantenimiento de la propiedad, incluso registros médicos que mostraban el impacto que la situación había tenido en mi salud mental y física. El proceso legal fue lento y a veces frustrante, pero cada paso me hacía sentir que estaba recuperando algo de control sobre mi propia historia. Ya no era solo la víctima pasiva de las decisiones de otros, era una mujer que estaba luchando activamente por su dignidad. Cada documento que firmaba, cada declaración que daba, cada evidencia que presentaba, era un acto de autodefensa, una forma de decir mi vida importa, mi dolor tiene consecuencia. Mientras esperábamos que el caso avanzara en los tribunales, mi vida personal siguió floreciendo. Mi negocio de bordados creció hasta el punto de que necesité ayuda. Sofía, la nieta de Carmen, se convirtió en mi asistente no oficial, ayudándome con las redes sociales, tomando fotos de mis trabajos, incluso aprendiendo algunos puntos básicos para ayudarme con pedidos más sencillos. Ver su entusiasmo por aprender algo tan tradicional me llenaba de satisfacción y me hacía sentir que estaba transmitiendo algo valioso a la siguiente generación. También empecé a recibir visitas de otras señoras del barrio que querían aprender a bordar. Lo que comenzó como enseñanzas informales se convirtió en clases regulares los sábados por la mañana en el patio de la casa de Carmen. Venían mujeres de todas las edades enjubiladas que querían un nuevo pasatiempo, madres jóvenes que querían aprender una habilidad tradicional, incluso algunas adolescentes que estaban fascinadas por crear algo con sus propias manos en un mundo tan digitalizado. Estas clases se convirtieron en algo más que lecciones de bordado. Se volvieron un espacio donde las mujeres compartían sus historias, sus preocupaciones, sus sueños. Había divorciadas que estaban reconstruyendo sus vidas, viudas que luchaban contra la soledad, madres que necesitaban un espacio propio, fuera de sus responsabilidades familiares. Yo me había convertido no solo en su maestra de bordado, sino en una especie de consejera, en alguien que había demostrado que era posible reinventarse sin importar la edad. Una mañana, mientras daba clase, una de mis alumnas me dijo algo que me quedó grabado para siempre en doña Elena. Usted nos está enseñando más que a bordar. Nos está enseñando que nunca es demasiado tarde
para ser quien realmente somos. Sus palabras me hicieron entender que mi experiencia dolorosa se había convertido en algo que podía ayudar a otras mujeres. Mi historia de abandono y renacimiento se había transformado en una herramienta de inspiración para otras personas que también estaban pasando por momentos difíciles. Después de 8 meses de proceso legal, don Marcos me llamó con noticias importantes. La demanda había prosperado. El juez había reconocido que tanto Santiago como Lucía habían incurrido en abandono familiar y maltrato hacia un adulto mayor. La sentencia incluía una compensación económica significativa y, lo que era más importante para mí, un reconocimiento legal de que lo que me habían hecho era injusto y cruel. El día de la audiencia final fue uno de los más difíciles de mi vida. Ver a Lucía sentada del otro lado de la sala, evitando mi mirada, defendiendo acciones que sabía que eran indefendibles, me rompió el corazón una vez más. Pero cuando el juez leyó la sentencia, cuando escuché las palabras oficiales que declaraban que yo había sido víctima de abandono injustificado, sentí que por fin alguien había validado mi dolor, que mi dignidad había sido restaurada públicamente. Después de la audiencia, Lucía se acercó a mí en el pasillo del juzgado. Tenía los ojos llenos de lágrimas y me dijo que sentía mucho todo lo que había pasado. Pero sus disculpas llegaban demasiado tarde, después de una batalla legal que podríamos haber evitado si ella hubiera tenido el valor de defender a su madre cuando era necesario. Le dije que la perdonaba, porque el resentimiento solo me haría daño a mí, pero que ya no podía confiar en ella como antes. El daño estaba hecho, y aunque el perdón era posible, la relación madre-hijo que habíamos tenido ya no podría ser recuperada. Con la compensación económica de la demanda, pude hacer algo que nunca había imaginado posible a mi edad, al comprar mi propia casa. Era pequeña, modesta, pero completamente mía. Tenía 2 habitaciones, una cocina luminosa, un patio trasero perfecto para mis plantas, y lo más importante de todo, un cuarto que pude convertir en mi taller de bordado. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que había sido diseñado completamente según mis necesidades y mis gustos. La mudanza fue emocionante y aterrorizante al mismo tiempo. Después de tantos meses viviendo en una habitación alquilada, tener una casa propia me parecía casi irreal. Doña Olga me ayudó a decorar. Sofía me enseñó a organizar mi nuevo espacio de trabajo para que fuera más eficiente. Y Carmen me regaló algunas plantas para el patio como regalo de despedida. Era como si toda la comunidad que había construido durante esos meses difíciles estuviera celebrando conmigo este nuevo comienzo. El taller quedó hermoso. Tenía una mesa grande donde podía extender las telas, estantes para organizar todos mis hilos por colores, una silla cómoda con buena luz natural y una pared donde colgué mis bordados favoritos como inspiración. Pero lo que más me gustaba era un rincón donde puse una foto de Raúl y mi cuaderno de notas. Era mi espacio de reflexión, donde cada mañana me recordaba a mí misma lo lejos que había llegado y lo orgullosa que debía estar de mi propia fortaleza. Las clases de bordado se trasladaron a mi nueva casa, y ahora podía recibir más alumnas. Los sábados por la mañana, mi patio se llenaba de mujeres de todas las edades trabajando en sus proyectos, compartiendo historias, riéndose, apoyándose mutuamente. Había creado sin darme cuenta una pequeña comunidad de mujeres que se habían vuelto algo más que alumnas. Eran amigas, hermanas elegidas, una familia construida sobre intereses comunes y apoyo mutuo. Una de mis alumnas más dedicadas era Rosa, una mujer de 50 años que había pasado por un divorcio muy difícil. Llegó a mis clases completamente perdida, sin saber qué hacer con su vida después de 25 años de matrimonio. El bordado se convirtió en su terapia, y poco a poco la vi transformarse desde una mujer derrotada hasta una mujer que redescubrió su propia creatividad y fortaleza. Cuando terminó su primer mantel grande, lloró de orgullo. Me dijo que hacía años no se sentía capaz de crear algo hermoso. También estaba María, una viuda joven de apenas 40 años que había perdido a su esposo
en un accidente. Venía a las clases porque necesitaba salir de casa, porque el silencio de su hogar se había vuelto insoportable. El bordado le daba algo en qué concentrarse además de su dolor, y poco a poco empezó a sonreír otra vez. Un día me trajo a su hija de 12 años, y ambas aprendieron juntas. Ver cómo el bordado las ayudaba a conectarse durante su proceso de duelo, me recordó por qué este arte es tan poderoso. No solo crea belleza, crea vínculos, mi negocio también creció exponentially. Las redes sociales que Sofía manejaba para mí habían atraído clientes de todo el país, e incluso de otros países. Tenía pedidos para manteles de boda, ajuares para bebés, blusas únicas para ocasiones especiales. Cada pedido era un reto creativo que me emocionaba. Había desarrollado un estilo propio que la gente reconocía en bordados que contaban historias, que tenían alma, que transmitían emociones a través de cada puntada. Una tarde, mientras trabajaba en un encargo especialmente complejo, recibí una llamada que no esperaba. Era una periodista de una revista nacional que había visto mi trabajo en las redes sociales. Quería hacer un reportaje sobre mi historia a la mujer de 71 años que había empezado una nueva carrera después de ser abandonada por su familia. Al principio me daba pena hablar públicamente sobre algo tan personal, pero después entendí que mi historia podría inspirar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. El reportaje se publicó con el título Renacer a los 70, la historia de Elena, la bordadora que convirtió el dolor en arte. Incluía fotos de mis bordados, de mi taller, de mis clases, pero lo que más me gustó fue que se enfocaba no en la victimización, sino en la transformación. Contaba cómo había logrado crear una nueva identidad, una nueva comunidad, una nueva forma de entender mi propio valor. El artículo terminaba con una cita mía. Pensé que mi vida había terminado cuando me echaron de mi casa. Resulta que apenas estaba comenzando. Después de la publicación del reportaje, empecé a recibir cartas y mensajes de mujeres de todo el país que se identificaban con mi historia. Había viudas que no sabían cómo seguir adelante, divorciadas que se sentían perdidas, hijas que habían tenido conflictos con sus familias. Muchas me pedían consejos, otras simplemente querían compartir sus propias historias de superación. Me di cuenta de que mi experiencia personal se había convertido en algo más grande, una prueba de que la reinvención es posible a cualquier edad. Una de las cartas que más me conmovió fue de una mujer de 65 años de Bogotá, que había sido echada de su casa por sus hijos, después de enviudar. Me escribió que había leído mi historia en un momento en que estaba considerando rendirse completamente. Me decía que mis palabras le habían dado esperanza, que había decidido buscar ayuda legal como yo lo había hecho, y que había empezado a tomar clases de repostería para crear su propio negocio. Su carta terminaba diciendo: Ann, usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. El reconocimiento público también trajo oportunidades nuevas. Me invitaron a dar charlas en centros comunitarios, en grupos de adultos mayores, incluso en universidades donde estudiantes de trabajo social querían aprender sobre resiliencia en la tercera edad. Al principio me daba mucho nervios hablar en público, pero poco a poco fui encontrando mi voz. Mi mensaje siempre era el mismo, ñan, que el abandono familiar no es el final de la historia, que cada persona tiene valor independientemente de cómo la traten otros, que la creatividad y el propósito pueden florecer a cualquier edad. Una noche, mientras revisaba todas las cartas y mensajes que había recibido, me di cuenta de algo sorprendente. Ya no pensaba en Lucía y Santiago con dolor. Seguía sintiendo tristeza por la relación perdida con mi hija, pero ya no era una tristeza que me paralizara. Era una tristeza procesada, aceptada, integrada a mi nueva realidad. Ellos habían sido un capítulo doloroso de mi vida, pero ya no eran el tema central de mi historia. Mi nueva identidad estaba completamente consolidada. Ya no era Elena, la madre abandonada. Era Elena, la bordadora Ann Elena, la maestra. Helena, la mujer que había demostrado que la dignidad no se pierde cuando otros te fallan, sino cuando tú dejas de luchar por ella. Era Elena,
la mujer que había tejido una nueva vida con los hilos de su propio dolor, y había creado algo hermoso para ella y para otras mujeres, que necesitaban ver que la transformación era posible. El éxito de mi nuevo negocio me permitió contratar a 2 mujeres del barrio como asistentes. Una era madre soltera que necesitaba trabajo flexible. La otra era una señora mayor que había perdido su empleo por edad. Juntas creamos un pequeño taller donde yo diseñaba las piezas más complejas y ellas me ayudaban con los trabajos más sencillos. Era hermoso ver cómo mi experiencia de supervivencia se había convertido en oportunidades para otras mujeres que también necesitaban reinventarse. Han pasado 2 años desde que salí de esa casa, donde fui humillada durante meses. 2 años desde que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Mientras escribo estas líneas, estoy sentada en mi taller, rodeada del sonido de máquinas de coser y de las voces alegres de las mujeres que trabajan conmigo. Mi pequeño negocio se ha convertido en algo que nunca imaginé, en una empresa que da trabajo a 8 mujeres, que tiene clientes en todo el continente y que se ha especializado en piezas únicas que cuentan historias familiares a través del bordado. Esta mañana recibí un pedido muy especial. Una nieta de México me escribió pidiendo que le bordara un mantel con la receta de tamales de su abuela fallecida. Quiere que las letras sean exactamente como las escribía su abuela, con esa caligrafía temblorosa pero llena de amor. Me envió fotos de la receta original. Me contó cómo su abuela le enseñó a cocinar. Me describió las navidades en familia cuando ella era pequeña. Mientras leo su carta, me emociono porque entiendo perfectamente lo que busca. Ann quiere preservar el amor a través del arte. Quiere que su historia familiar se convierta en algo tangible que pueda tocar y atesorar. Estos encargos emocionales se han vuelto mi especialidad. Bordo nombres de bebés que nacieron prematuros y sobrevivieron. Bordo fechas de bodas de parejas que se reencontraron después de décadas separadas. Bordo flores favoritas de madres que ya no están, pero viven en la memoria de sus hijos. Cada pieza que creo lleva dentro una historia de amor, de pérdida, de celebración, de memoria. Mi dolor se ha transformado en un don para ayudar a otras familias a honrar sus propias historias. El taller se ha convertido en mucho más que un lugar de trabajo. Es un refugio para mujeres que necesitan empezar de nuevo. Rosa, mi alumna divorciada, ahora es mi mano derecha y ha desarrollado una habilidad especial para los bordados infantiles. María, la viuda joven, se especializó en ajuares de bebé y ha encontrado una forma hermosa de canalizar su instinto maternal a través de su arte. Tenemos también a Carmen, una mujer de 60 años que perdió su casa en una estafa y que llegó aquí desesperada. Ahora es nuestra experta en bordados corporativos y ha desarrollado una clientela de empresas que quieren regalos únicos para sus empleados. Los sábados siguen siendo mi día favorito. Las clases de bordado se han expandido y ahora tengo 3 grupos diferentes en principiantes, intermedias y un grupo avanzado que está aprendiendo técnicas especializadas. Pero lo que más me llena de satisfacción son las historias que surgen mientras bordamos. Hace 2 semanas, una de mis alumnas nuevas nos contó que había decidido tomar las clases después de leer el reportaje sobre mi historia. Había estado viviendo con su hijo y su nuera, sintiéndose como una carga, hasta que mi ejemplo le dio valor para buscar su independencia. El reconocimiento de mi trabajo ha seguido creciendo. El mes pasado, me invitaron a participar en una feria internacional de artesanía, donde mi trabajo fue seleccionado entre los mejores de Latinoamérica. Cuando subí al escenario a recibir el reconocimiento, pensé en esa mujer de 71 años que hace 2 años lloraba sola en una habitación alquilada, sintiéndose invisible e inútil. La transformación ha sido tan profunda que a veces me cuesta creer que soy la misma persona, pero el reconocimiento más importante vino de una fuente inesperada. Hace 3 meses, recibí una carta de Lucía. Era larga, escrita a mano, llena de palabras que había necesitado 2 años para encontrar. Me pedía perdón, no solo por haberme echado de la casa, sino por haber sido cobarde, por haber elegido la comodidad sobre la lealtad.
por haber permitido que el miedo al conflicto fuera más fuerte que el amor hacia su madre. Me contaba que había seguido mi historia a través de las noticias, que había visto las entrevistas, que había leído el reportaje. Me decía que se sentía orgullosa de lo que había logrado, pero avergonzada de no haber estado ahí para apoyarme cuando lo necesitaba. La carta terminaba con una invitación a almorzar, sin presiones, solo si yo quería. Me tomé varias semanas para decidir si debía responder. Consulté con doña Olga, hablé con mis alumnas, reflexioné mucho durante mis caminatas matutinas. Finalmente decidí encontrarme con ella, no porque quisiera reconstruir la relación que habíamos tenido, sino porque el perdón es más poderoso cuando se da cara a cara. El almuerzo fue difícil pero sanador. Lucía había cambiado mucho en estos 2 años. Se veía mayor, más madura, pero también más frágil. Me contó que su matrimonio con Santiago había terminado, que él la había abandonado cuando los problemas económicos llegaron después de la demanda. Me dijo que había tenido mucho tiempo para reflexionar sobre sus decisiones, y que había entendido que había traicionado no solo a su madre, sino a sí misma. Me pidió perdón una y otra vez, y yo pude decirle honestamente que la perdonaba. Pero también le expliqué que el perdón no significaba que pudiéramos volver al pasado. Le dije que la quería como siempre la había querido, pero que ya no podía confiar en ella como antes. Le expliqué que había construido una nueva vida, una nueva identidad, una nueva forma de entender mi propio valor, y que aunque ella podía ser parte de mi futuro, ya no podía ser el centro de él. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria, donde ambas pudimos decir verdades que habían estado guardadas durante demasiado tiempo. Ahora, Lucía viene a visitarme una vez al mes. Nuestros encuentros son cordiales, cariñosos incluso, pero diferentes. Ya no soy solo su madre, soy también Elena la bordadora, Elena la empresaria, Elena la mujer que se levantó sola de la caída más dura de su vida. Ella ha tenido que aprender a relacionarse conmigo como la mujer completa que soy ahora, no solo como la madre que fui durante décadas. Esta tarde, mientras terminaba un bordado especialmente complejo para una boda de oro, llegó Sofía con una noticia emocionante. Había conseguido que una cadena de televisión internacional quisiera hacer un documental sobre mujeres que habían empezado empresas exitosas después de los 60 años. Querían que mi historia fuera una de las protagonistas del programa. La idea me emociona y me da nervios al mismo tiempo. Pero sé que acepto porque mi historia puede inspirar a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Mientras guardo mis hilos y ordeno mi espacio de trabajo, reflexiono sobre todo lo que ha pasado. Raúl me regaló una casa, pero sin saberlo, su decisión me regaló algo mucho más valioso, a la oportunidad de descubrir quién soy, cuando no dependo de otros, para definir mi valor. Lucía me quitó un hogar, pero sin saberlo, me obligó a construir algo mejor, a una vida que es completamente mía, diseñada según mis propios sueños y necesidades. Cada noche, antes de acostarme, escribo en mi cuaderno. Ya no escribo sobre dolor y abandono como al principio. Ahora escribo sobre proyectos futuros, sobre las mujeres que quiero ayudar, sobre los bordados que quiero crear. Anoche escribí a los 73 años. Finalmente entiendo que la felicidad no viene de ser amada por otros, sino de amarse a sí misma lo suficiente como para crear la vida que mereces vivir. Mi historia comenzó como un relato de abandono, pero se ha convertido en una historia de renacimiento. Cada puntada que doy, cada mujer a la que enseño, cada historia que bordo, es una pequeña victoria contra la idea de que las mujeres mayores somos invisibles o inútiles. Soy la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, de que la dignidad no se pierde cuando otros te fallan, sino cuando tú dejas de luchar por ella. Hoy, mientras las últimas alumnas se despedían del taller, una de ellas me dijo algo que voy a recordar siempre en doña Elena. Usted no solo nos enseña a bordar, nos enseña a tejer una nueva vida cuando la anterior se deshace. Sus palabras me hicieron entender que mi dolor se había convertido en propósito, que mi experiencia más dolorosa
se había transformado en la herramienta más poderosa que tengo para ayudar a otras mujeres. Esta noche, al cerrar mi cuaderno, escribí la última línea de esta historia. Él me dio la casa, pero fui yo quien construyó el hogar que tengo ahora. Un hogar hecho de dignidad, creatividad, comunidad y amor propio. Un hogar que nadie puede quitarme porque está construido desde adentro. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, porque historias como la de Doña Elena nos demuestran que el amor propio y la determinación no tienen fronteras.